¿qué tal gente? ¿Cómo andan? Bueno, bienvenidos a este nuevo seminario, seminario número 37, en el cual vamos a hablar un poquito sobre un tipo de ordenamiento de ejercicios de fuerza, que es el circuito de alta densidad. Como todos sabemos, las sesiones de entrenamiento físico cuentan con tres partes: una entrada en calor, una parte principal y una vuelta a la carga. La entrada en calor mucho no vamos a hablar porque ya lo dedicamos el seminario número 10 a hablar sobre la entrada en calor. La parte principal dentro del ámbito del trabajo de la fuerza principalmente, podemos decir que utilizamos ejercicios, ¿sí? Que son las unidades de entrenamiento dentro de esa capacidad física. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo ordenamos esos ejercicios? Podemos tenerlo en cuenta a la vista del objetivo que cada uno de ustedes persigue con su alumno, ¿sí? Se puede hacer por series y repeticiones, se puede hacer por agrupamiento de series, o se puede hacer obviamente por circuitos, que es el tema de este seminario. Algunos de ellos ya los hemos hablado. El circuito por bloques fue el tema del primer seminario de todos, allá por agosto del año pasado. El agrupamiento de series, hace poquito hablamos sobre las super series y las series combinadas, que está en el seminario número 34. Pero en este caso vamos a hablar un poquito sobre un tipo de seminario diferente, que es el de alta densidad. Después también tenemos el sistema de entrenamiento que se le aplica, que está relacionado con la carga estable, la carga piramidal, carga escalonada y carga ondulada, ¿sí? Que de eso mucho no vamos a hablar, pero podemos plantear realizar un nuevo seminario. Y después tenemos, como vuelta a la calma o enfriamiento, el concepto de liberación miofacial, la relajación y los trabajos pasivos de flexibilidad, ¿sí? Pero bueno, nosotros vamos a hablar principalmente sobre este concepto de los circuitos, que si bien es bastante conocido, bastante antiguo, sigue siendo igual de eficiente que siempre, ¿sí? Es un gran aliado a la hora de hacer un entrenamiento de fuerza orientado a diferentes tipos de poblaciones. Es un trabajo secuencial vertical, un ejercicio va seguido al otro, como está en la figura. No hay pausa entre medio de cada uno de los ejercicios, salvo el tiempo que te toma pasar de un ejercicio al otro, pero no hay una pausa preestablecida. Siempre, por lo general, hay alternancia a los grupos musculares para favorecer la disminución de la fatiga localizada en un grupo muscular. Y eso mismo hace que favorezca la resistencia muscular global del individuo y no focalizada, localizada, en el cual, si nosotros querríamos ese tipo de resistencia muscular localizada, nos convendría hacer un agrupamiento de series, ¿sí? También, como tiene diferentes grupos musculares y uno va seguido al otro, también tiene un compromiso cardiorrespiratorio interesante, por lo cual también es interesante para trabajar con diferentes tipos de individuos y también, por ejemplo, con sujetos con problemas cardiovasculares o también cardiorrespiratorios. Es aplicable para cualquier tipo de sujetos, siempre y cuando tengamos en cuenta el principio de individualidad de la carga y la progresión correcta de la carga en función de las capacidades físicas, la condición física del sujeto, ¿sí? Y también es ideal, obviamente, para aquellas personas que tienen poco tiempo. Entonces, en poco tiempo se trabaja grandes grupos musculares, tienes un buen trabajo cardiorrespiratorio, un buen sostenimiento del trofismo muscular y, en definitiva, es un elemento esencial o interesante como metodología de trabajo para los individuos. Pero este circuito o este tipo de circuito que nosotros vamos a hablar se llaman los circuitos de alta densidad. Bueno, entonces tenemos que conocer qué sería el concepto de densidad y saber que es una de las magnitudes de la carga, ¿sí? Y que marca la relación existente entre el tiempo de trabajo del individuo y el tiempo de descanso que ese individuo toma para volver a repetir un trabajo que sea obviamente con la misma calidad que el trabajo anterior, ¿sí? Tengamos en cuenta que las densidades más amplias o las densidades más bajas están muy relacionadas obviamente con las pausas de recuperación que vos tomás entre un esfuerzo y el otro esfuerzo, ¿sí? Y ese cambio de pausas, ese cambio de tiempos en la recuperación, obviamente va a incidir sobre el metabolismo energético, sobre el estrés metabólico que el sujeto va a tener y, en definitiva, también sobre el tipo de reclutamiento y la fatiga neuromuscular del individuo. Entonces, cuando hablamos de estos circuitos, sobre todo circuitos de alta densidad, sepamos que vamos a generar un estrés metabólico interesante y vamos a generar también una fatiga neuromuscular consecuente a esa reducción de la densidad del sujeto, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de circuitos tenemos? Bueno, tenemos circuitos generales, circuitos alternos, que difiere uno del otro en función a un grupo muscular que tiende a repetirse. Pero la coincidencia que tienen entre los dos es que son más de 6 ejercicios realizados por serie. En el caso de los
Circuito por bloque, que ya lo hemos visto, son de 3 a 6 ejercicios, e incluye trabajo aeróbico, por lo tanto se puede considerar como un trabajo concurrente. Y por último tenemos los que a nosotros nos interesa en este caso, que son los circuitos de alta densidad. Esos circuitos de alta densidad lo que implican es que vos tenés de 2 a 3 ejercicios seguidos, sin pausa entre ellos, y después de la realización de esos ejercicios, supuestamente tenemos una pausa para volver a repetir. ¿Sí? Vamos. Se puede agregar un cuarto ejercicio, no está tan determinado si son sí o sí tienen que ser 3 o sí tienen que ser 4, pero entre 3 y 4 se pueden ir colocando. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos hacer para confeccionar una serie 3 ejercicios de grupos musculares diferentes como están en la filmina. Y lo vamos repitiendo durante un determinado periodo de tiempo, entre 5 y 10 minutos. Obviamente, a cada uno de los ejercicios se le coloca una cantidad de repeticiones. Si esos ejercicios se realizan con sobrecarga, se recomienda colocar la mitad del peso que el sujeto haría con esa cantidad de repeticiones para que pueda ser llevado adelante durante un periodo mayor de tiempo. ¿Sí? El objetivo básico de cualquiera de estos circuitos de alta densidad es realizar la máxima cantidad de series posibles a lo largo de ese periodo entre 5 y 10 minutos. ¿Sí? No necesariamente tienen que ser 5, no necesariamente tienen que ser 10, pero lo que se busca es que el trabajo esté dentro de ese rango. ¿Sí? Obviamente el sujeto va a empezar a sentir fatiga y el sujeto puede descansar. ¿Sí? Las pausas son autogestionables, o sea, el sujeto frena el ejercicio cuando el sujeto desee frenarlo. Pero lo interesante acá es que no se detiene el tiempo, ese tiempo entre 5 y 10 minutos no lo cortamos. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es conocer cuánta cantidad de series, o sea, de los bloques del rectángulo que están viendo, completa técnicamente viene en ese periodo de tiempo. Si el sujeto tiene que descansar, no hay ningún problema. El tiempo no para, pero en definitiva, el sujeto va a terminar generando menos cantidad de series a lo largo de ese periodo de tiempo, y ese es un dato interesante a tener en cuenta. ¿Cuáles serían las características de este circuito? Bueno, obviamente el estrés metabólico que va a generar un alto estrés metabólico que va a terminar desencadenando también una mejora en el consumo de oxígeno por las exigencias solicitadas sobre la musculatura. A su vez también va a mantener el trofismo muscular y va a incidir también en la adhesión al programa de ejercicio físico, que muchas veces la gente no le gusta quizás hacer un determinado tipo de trabajo físico. Entonces es bueno meter algún circuito como estos, teniendo en cuenta las características del circuito, que son exigentes, pero también teniendo en cuenta nuestra función docentes y nuestra función como dosificadores del ejercicio para poder individualizar el trabajo para que el sujeto lo pueda realizar. ¿Sí? Algunas otras características, siempre tenemos que registrar la cantidad total de series, de repeticiones y de kilogramos en definitiva, o sea, el tonelaje, en caso que sea algún ejercicio donde esté desplazando kilos, realizado. ¿Sí? El objetivo obviamente siempre va a ser sumar más volumen de trabajo en el mismo periodo de tiempo, tratando de reducir obviamente los descansos, ¿no? Se puede dosificar también el ejercicio o la sesión en función a la pérdida de velocidad, siempre y cuando contemos con un acelerómetro para poder cuantificar la velocidad de ejecución de ese ejercicio. La sobrecarga que se le va a colocar, acuérdense, siempre sería la mitad de lo que el sujeto puede desplazar en ese rango de repeticiones. ¿Sí? Y a su vez, la técnica de ejecución siempre va a ser innegociable. Siempre tiene que realizar el ejercicio con la técnica correcta de ejecución. Cuando el sujeto empieza a realizar la técnica incorrecta, habría que detener la sesión porque va a tener mayor probabilidad de sufrir alguna lesión por sobrecarga o sobreuso. ¿Sí? Y obviamente las pausas son autoadministradas. Entonces el entrenador no le dice que tiene que descansar, sino que el sujeto mismo, a partir de lo que hemos dicho en las pautas anteriores, el sujeto determina el tiempo y el momento en el cual descansar y no se le contabiliza una serie durante ese periodo de tiempo en donde descansa, ¿no? Solamente se contabilizan las series que se realizan en forma completa y técnicamente bien. Se puede utilizar también para sujetos con algún tipo de enfermedad, por ejemplo, aquellos que presentan el concepto de síndrome metabólico, pero obviamente
tiene que haber pasado por todo un periodo previo de mejorar su capacidad física, su capacidad aeróbica, mejorar su fuerza de base, etcétera, etcétera. Y tener muy en cuenta el tratamiento farmacológico que puede estar teniendo y el resto de las comorbilidades que el sujeto puede también padecer. ¿Sí? ¿Se puede hacer? Sí. Hay que tener mucho más cuidado y siempre, obviamente, tener en cuenta el principio, digamos, de individualidad de la carga, en este caso, en función a las características fisiopatológicas del individuo. No es un elemento, no es un ordenamiento que sea propio para hipertrofia. O sea, te va a generar una mejoría en tu trofismo muscular, pero eso no significa que sea un ordenamiento para hipertrofia. ¿Sí? Los entrenamientos para hipertrofia tienen características muy diferentes a lo que estamos nombrando, pero es un sistema, es un método de entrenamiento que te va a permitir generar cierto trofismo incrementado de la masa muscular. Vamos. Siempre se va a buscar, obviamente, aumentar la cantidad total del trabajo realizado, como les dije, en el mismo periodo de tiempo. Vamos. Trabajo realizado en el mismo periodo de tiempo. Y eso es lo que hace que tenga, o sea, considerado de alta densidad. Y lo último, es muy fácil de utilizar esta metodología, sobre todo si se trabaja con minigrupos, en donde cada una de las estaciones pueden ser cuantificadas por tiempo y pasar a la siguiente estación y así sucesivamente, para que los sujetos vayan realizando los distintos ejercicios. ¿Sí? Lo que pasa es que va a necesitar una correcta dosificación del trabajo en función de las características de cada uno de los individuos. ¿Sí? Y obviamente también sirve como elemento de evaluación, ¿no? Obviamente, cuanta más cantidad de repeticiones o más kilogramos desplazar o a más velocidad desplazar los mismos kilogramos en un mismo periodo de tiempo total, mejor va a ser tu condición física en función hacia las adaptaciones realizadas por el organismo. ¿Sí? Así que bueno, gente, este ha sido el seminario de circuitos de alta densidad. Es muy útil, muy fácil de utilizar, muy simple, así que bueno, nada, los invito a que lo prueben y después cuenten a ver cómo les fue. ¿Estamos? Bueno, fin del seminario, nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Eso es todo, amigos.